Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cartagena. Gracias a vosotros conseguimos 2 diputados nacionales en el Congreso, 4 en la Asamblea Regional y 35 concejales. Gracias a vosotros, vuestra voz suena y resuena en las instituciones. Hemos llegado para quedarnos y eso a los demás partidos les da mucho miedo. En este tiempo nos han llamado de todo, que somos extremistas, que somos radicales, que somos la ultraderecha, nos han mandado al gallinero, bueno, de todo. Y se escandalizan porque defendemos la unidad de España, porque defendemos la vida, porque defendemos la familia, porque estamos en contra de la ideología de género, porque defendemos nuestros principios y porque defendemos nuestros valores. Y se escandalizan porque defendemos esto. Pero yo os digo que los radicales son los que atentan de forma violenta en Cataluña contra nuestra policía. Yo os digo que los ultras son los que desde el Gobierno de Cataluña dan un golpe de Estado y alientan la secesión. Los ultras son los que defienden los gobiernos de Cuba o de Venezuela, el Partido Comunista que tenemos en el Congreso de la Nación. Yo pienso también que los extremistas son los que atentan contra la libertad, los que imponen un adoctrinamiento a nuestros hijos con las leyes LGTBI, como está ocurriendo en Murcia, en Cartagena. Porque extremistas son los que sancionan a quien piensa o disiente o piensa diferente. Nos acusan de estar en contra de los homosexuales, pero nosotros decimos que no etiquetamos, que no colectivizamos a nadie, que no discriminamos por orientación sexual a nadie, como otros hacen. Pero sí decimos que son totalitarios los que implantan una ideología no científica en los colegios sin el consentimiento de los padres. ¿Por qué ha tenido que llegar Vox a la Asamblea Regional, al Gobierno regional, para denunciar la tropelía y exigir el consentimiento de los padres ante tal barbaridad? Fue uno de los acuerdos para apoyar la investidura y, sin embargo, Ciudadanos ha traicionado su palabra. Eso es lo que a nosotros nos escandaliza. También dicen de nosotros que no defendemos y que culpabilizamos a las mujeres. Nosotros defendemos la prisión permanente para quien agrede sexualmente a una mujer. Condenamos la violencia contra las mujeres y los niños y los ancianos, pero denunciamos que la ley de violencia de género no termina ni previene el aumento de la violencia. Nosotros no culpabilizamos a las mujeres. Nosotros culpabilizamos a un gobierno que considera culpable a todos los hombres y no ataja la violencia que no cesa. Nosotros culpabilizamos a un gobierno que concibe el aborto como un derecho de la mujer. Nosotros culpabilizamos a un gobierno que enfrenta a la madre contra su propio hijo, a las mujeres contra los hombres, a los heterosexuales con los homosexuales, que promueve el odio entre los sexos, al igual que el odio entre los españoles, con la Ley de Memoria Histórica. Porque es insensato, irresponsable y miserable azuzar el odio entre los españoles con la Ley de Memoria Histórica, como lo han hecho también todos los partidos en la Comunidad de Murcia, incluyéndolo en la reforma del Estatuto. Pero lo que resulta ignominioso, absolutamente ignominioso, es utilizar la profanación de un cadáver para hacer campaña electoral. Esto retrata al gobierno de Sánchez, pero también retrata al resto de partidos que por acción o por omisión han hecho que gran parte de los españoles tengamos en la retina ese día como el día de la ignominia. Porque a nosotros, a los murcianos, a los cartageneros de bien, lo que nos importa es cómo resolver los daños de la Dana o el problema del paro, el del mal menor, los problemas que corresponden a nuestra agricultura y a nuestro turismo, la seguridad en nuestras calles, el problema de la inmigración y también, como no, lo que está pasando en Cataluña. Pero toda esta realidad se niega, porque yo me hago muchas preguntas. ¿Es sensato negar que se ha producido un golpe de Estado, que se ha vulnerado el orden constitucional? ¿Es justo que no se reconozca la existencia de violencia en las calles o que no se deje actuar a la policía para restablecer el orden o que se atente contra ella hasta el punto de hospitalizar muy gravemente a uno de los nuestros? Porque para los que nos consideramos españoles, las fuerzas de seguridad del Estado son uno de los nuestros.
Yo también me pregunto muchas cosas. Me pregunto por qué no se acomete el grave problema demográfico, por qué no se protege a la familia, por qué en España no nacen niños, por qué no se ayuda a los jóvenes para que puedan formar una familia, por qué las únicas recetas para la escasa natalidad son la inmigración o la eutanasia. ¿Por qué? Es sensato que en Murcia el 18% de los bebés que nacen ya sean sus padres de religión islámica. Es sensato que en Murcia no se controle la inmigración ilegal y que no se esté aplicando la ley de extranjería y se dejen sueltos por las calles de Cartagena más de 500 personas que han entrado en nuestra región de manera ilegal y se les han dejado sueltos de dos en dos por las calles de Cartagena. ¿Es que eso es sensato? Pero también me pregunto por qué no se termina de una vez por todas con el efecto llamada. ¿Por qué se ha de implantar un centro en Santa Cruz? Por cierto, incumpliendo nuevamente el pacto de investidura, porque era uno de los pactos, uno de los acuerdos que se llegaron para apoyar al gobierno actual de la región. Pues bien, no solamente no se incumple, sino que se impone en un centro donde existe una población de 1.500 personas, donde no existe policía local y donde no existe ni siquiera ambulatorio, en contra de cualquiera de los requisitos que se deben de cumplir y además que cuesta 18 millones de euros. Esos 18 millones de euros, ustedes también me imagino que se preguntarían, ¿no sería muchísimo más sensato el mandarlos a los países de origen para que allí, en sus países de origen, puedan tener centros escolares, puedan tener centros sanitarios, puedan no estar desarraigados, puedan estar con sus familias, menores que se juegan la vida y que la mitad de ellos se quedan en el mar? ¿Es que no sería mucho más sensato? Sin embargo, no se termina en España con el efecto llamado. ¿Ustedes tienen respuestas a todo esto? Porque en Cartagena necesitamos muchas respuestas. Yo me pregunto, ¿por qué se ha negado la existencia de un gravísimo problema en el Mar Menor? ¿Por qué no se ha llevado a cabo una solución integral? ¿Por qué tan solo se han puesto parches y no se ha hecho una operación quirúrgica como se precisaba? ¿Por qué no se ha cogido el toro por los cuernos? ¿Por qué han ido como pollos sin cabeza entre las distintas administraciones echándose la culpa de quién era el responsable de lo que ha pasado en el Mar Menor? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no se ponen soluciones técnicas, científicas como nosotros defendemos? ¿Por qué pasa esto en nuestra región? Y yo me pregunto que quizás porque estaban entretenidos en la reforma estatutaria del Estatuto para imponer los postulados de un marxismo cultural defendiendo las leyes de género y la memoria histórica para dividir a los murcianos. ¿Por qué se han eliminado los trasvases? ¿Por qué se está propiciando las guerras entre comunidades por el agua? ¿Por qué se ha politizado el organismo que decide la explotación del trasvase Tajo Segura? ¿Por qué no se reconoce finalmente que el Estado de las autonomías es el verdadero enemigo del progreso y que empobrece a comunidades leales como la nuestra? Nosotros a todo esto queremos darle respuesta y me voy a centrar en las propuestas para Murcia. Debemos acabar con el gasto político y las desigualdades que generan las autonomías, porque precisamente en Murcia se ha subido el gasto político en un 15% para los altos cargos. Los altos cargos de la región de Murcia han subido en un 15%. Vamos a hacer también frente a un Estado confiscatorio que tiene altos impuestos, que lo que hace es que recauda el fruto del trabajo de los murcianos. En Murcia hay 100.000 parados. Hoy precisamente hemos visto las cifras del paro y son realmente lamentables. Jóvenes, tenemos 20.000 jóvenes en paro. ¿Cuál es la receta de Vox? La receta de Vox es bajar los impuestos, evidentemente para recaudar más, pero también reduciendo el gasto político superfluo. No solamente el que generan las comunidades autónomas, sino todas aquellas subvenciones que van destinadas a los chiringuitos y que no sabemos cómo gastan nuestro dinero. Proponemos una cultura de vida frente a una cultura de muerte. Defendemos una inmigración legal y ordenada. Nosotros apoyamos a una inmigración con capacidad de inserción, a los que ayudamos y reconocemos que ellos también nos ayudan. Y expulsaremos a todos los que entran ilegalmente o cometen delitos en nuestro país.
Defendemos la protección de la familia y la libertad de los padres para educar a sus hijos frente a quien impone un adoctrinamiento como estamos viviendo en nuestra región con las leyes LGTBI. Defendemos un plan hidrológico nacional, un sistema integrado nacional del agua que contemple los trasvases frente a quien estimula las guerras del agua. Y os voy a decir, nosotros hemos presentado una iniciativa en estos poquitos meses que hemos tenido, que la han firmado todos nuestros diputados de Vox para una política nacional de agua, un plan hidrológico nacional y también para pedir que no se politice el organismo de explotación del trasvase Tajo Segura. Somos el único partido que ha dicho y que hizo lo mismo en Murcia, en Toledo, en Zaragoza y en toda España. Tenemos una política nacional para acabar con las guerras del agua. Y finalmente para Murcia defendemos una inversión justa para las infraestructuras imprescindibles en nuestra comunidad. El corredor ferroviario mediterráneo, el puerto del Golguel, el AVE que todavía no ha llegado, el aeropuerto que pueda tener también vuelos con Madrid, porque es increíble que tengamos un aeropuerto recién construido y no se pueda ir ni a Madrid ni a Barcelona. Pues que si es deficitario, pues que se consiga con los operadores llegar a algún tipo de acuerdo. Pero nosotros queremos para Murcia las infraestructuras que si tuviéramos un gobierno nacional sin autonomías, quizás no seríamos la última comunidad autónoma en inversiones en infraestructuras. Somos la hermanita pobre. Resulta que al final España está dividida en españoles de primera y españoles de segunda, pero nosotros vamos a reivindicar, mientras no podamos tener un Estado nacional y un sistema en el que se hayan acabado, un modelo en el que se hayan acabado las autonomías, lo primero que vamos a intentar es devolver las competencias de sanidad y de educación, que en Murcia también tenemos una financiación muy deficitaria con respecto a otras comunidades autónomas. Pues bien, si todo esto supone una amenaza, pues ustedes me dirán, estas son las propuestas que tanto miedo les da. Pero yo os digo por qué les damos tanto miedo. Porque ahora sí, desde la tribuna del Congreso, Vox, con nuestro presidente y con nuestro secretario general, Javier Ortega Smith, han denunciado y propuesto ilegalizar a los partidos separatistas cuando todos los demás partidos pactan con ellos, o han desvelado el chantaje al que está sometido el presidente del Gobierno, o han defendido con firmeza el orden constitucional y la unidad de España como ningún otro. Y porque Vox ahora sí en el Congreso ha revelado el daño que a España está haciendo el consenso progre, porque el PSOE y el PP y Ciudadanos son lo mismo, la izquierda implanta su ideología y este centro derecha la defiende y ratifica, y porque todos los diputados juntos con nuestro secretario general y con nuestro presidente al frente desde la tribuna del Congreso defendemos la verdad y saben que seguiremos haciéndolo. Esto es lo que les da tanto miedo. Es la verdad lo que les da miedo. Y ya acabo diciendo que Vox es la única alternativa. Es el único partido que defiende los valores en los que se sustenta nuestra Constitución, los valores vulnerados en los que se asienta nuestra democracia, el valor de la vida, la libertad de educación y la unidad de España. Porque esta es la solución al problema del nacionalismo, a las pensiones, que tiene mucho que ver con la cultura de la muerte, al multiculturalismo relativista, a la crisis de la familia. Estos son realmente los problemas y las bases por las cuales los tenemos. Por todo esto, termino y os quiero dar las gracias porque he tenido el honor de representaros en el Congreso y he experimentado que la presencia de Vox no solo es necesaria, sino que es imprescindible. Y es vuestro esfuerzo, es vuestro compromiso, es vuestra defensa valiente, es vuestro voto y el de todos aquellos a los que os animáis lo que hace posible que vuestra voz esté en el Congreso. Hemos llegado para quedarnos. Esto es lo que les da tanto miedo. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. ¡Viva España! Bueno, ahora me toca presentar a quien todos ustedes, todos vosotros, estáis deseando oír y que no necesita presentación. Es una persona a la que yo respeto y admiro, tengo un gran respeto por ella y una gran admiración.
Javier Ortega Smith.